Buenas noches, bienvenidos a Conversando con Humberto. Es un placer darles la bienvenida a nuestra programación de este 4 de noviembre, martes 4 de noviembre del año 2025. Permítanme, por favor, tener una breve oración. Gracias, Dios, por la bendición que nos das de hacer este programa. Bendice a los oyentes y a los videntes, los que van a verlo, y que pueda ser de utilidad para todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, ustedes recordarán, no es que estuvieron ahí, sino que todo el mundo sabe eso, que Thomas Jefferson escribió el preámbulo de la Declaración de Independencia de la Constitución de los Estados Unidos. Y el preámbulo es una hermosa, es un texto hermoso, precioso. Dice así: sostenemos como evidentes que estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso dice el preámbulo. Cuando Jefferson escribió esto, habían unos 2.5 millones de habitantes en las 13 colonias que se unieron para formar la Unión Americana. Dentro, pero también habían 500,000 esclavos africanos, esclavos y descendientes de africanos que no gozaban de los derechos a los que Jefferson hace referencia en el preámbulo de la declaración. También estaban los indios, los nativos americanos, que tampoco gozaban de esos derechos. Y las mujeres no es que gozaban de muchos derechos tampoco en ese entonces. O sea que era lo que se llama una contradicción, porque se proclaman unos derechos que realmente no eran aplicables a todo el mundo. Y esta contradicción es la paradoja americana, se llama, le dicen los que estudian estos temas, la paradoja americana. Yo siempre me he preguntado, ¿pero por qué? ¿Cuál era la situación que impedía esto? Bien, las 13 colonias, o sea, tenían que estar unidas para poder formar una sola república, los Estados Unidos de América. Y dentro de las colonias que se unieron para formar la Unión Americana, habían varias, como Virginia, Carolina del Sur, Georgia y Maryland, que su economía dependía fundamentalmente de la agricultura. Y para su agricultura utilizaban mano de obra esclava. También estaba el asunto de que los padres fundadores de esta nación, se dieron cuenta de algo: iban a tener que pelear con los británicos. Y necesitaban estar muy unidos y tener mucho apoyo para poder enfrentar al imperio británico, que era el imperio de entonces. Era la nación más poderosa de Occidente y del mundo. Así que los fundadores de la nación decidieron posponer, y lo pospusieron por muchos años, el asunto de la emancipación de los africanos y los descendientes de los africanos. Yo siempre me preguntaba, ¿no le habrá causado esto escozor? Alba Suazo, muy bienvenida, buenas noches. ¿No le habrá causado, Roberto García, bienvenido ministro, ¿no le habrá causado escozor esto a Thomas Jefferson? Sí, él le causó escozor. Lo tenía clavado en su conciencia. De hecho, el 22 de abril de 1820, en una carta que le envió a John Holmes, que era el senador por Maine, él explicaba su posición. En ese entonces Missouri iba a entrar a ser parte de la Unión Americana. Pero Missouri, Mirta Félix, bienvenida, Missouri era un estado esclavista también. Pero no podían decirle que no tuvieran esclavos. Y Jefferson le escribió, como le dije, a Thomas Maine lo siguiente: pero esta cuestión trascendental, como una campana de fuego en la noche, me despertó y me llenó de terror. La consideré de inmediato como el toque fúnebre de la unión.
está silenciada por ahora, pero solo es un indulto, no una sentencia definitiva. Una línea geográfica que coincide con un principio moral y político claramente marcado, una vez concebida y expuesta a las pasiones airadas de los hombres, nunca será borrada, y cada nueva irritación la grabará más profundamente. Puedo decir, escribió, con plena conciencia, que no hay hombre sobre la tierra que sacrificaría más que yo para librarnos de este grave oprobio por cualquier medio practicable. Y termina diciendo, tiemblo por mi país cuando reflexiono que Dios es justo y que su justicia no puede dormir para siempre. Eso escribió Thomas Jefferson a John Holmes, que en el 22 de abril de 1820, y John Holmes era el senador por el estado de Maine. Durante 85 años, la cuestión de la emancipación fue pospuesta por intereses militares, por intereses políticos y por los intereses económicos de los estados esclavistas. La solución a esta contradicción, a esta paradoja americana, comenzó a darse el día 12 de abril de 1861. Ese día, tropas confederadas, o sea, las tropas de los estados esclavistas, atacaron el fuerte Sumter en Carolina del Sur, que estaba en Charleston, Carolina del Sur. Esposa, muy bienvenida. Mirta Félix, muy buenas noches. Y ahí comenzó lo que definió este conflicto, esta paradoja. Todo esto se definió cuando los confederados atacaron a los unionistas, a los federales, y comenzó la guerra civil, la guerra de secesión, que durante 4 años abatió a los Estados Unidos. Comenzó en abril del año de 1961, terminó el 9 de abril del año 1865 en Appomattox, Virginia, cuando el jefe de los ejércitos de Virginia, el general Robert Lee, un general confederado, se rindió ante el general Ulysses Grant, que era el jefe del ejército de la Unión Americana, los azules. Entonces la guerra resolvió militarmente el problema de la esclavitud en Estados Unidos, pero no resolvió ni la justicia social, que sería abordada legalmente un siglo después, en 1965, cuando Lyndon B. Johnson, con la Ley de Derechos Civiles, pues publicó la Ley de Derechos Civiles. Ustedes recuerdan todo lo que hizo Martin Luther King, las marchas sobre Selma, el discurso grande frente al Capitolio, a la estatua de Lincoln en Washington. Yo tengo un sueño, ¿se acuerdan de todo eso? Pues bien, eso terminó con que Lyndon B. Johnson, entonces presidente de Estados Unidos, luego de la muerte, del asesinato del presidente Kennedy, pues proclamó Lyndon B. Johnson, bueno, el mismo que mandó las tropas a República Dominicana, proclamó la Ley de Derechos Civiles. El racismo, sin embargo, en Estados Unidos no ha terminado el racismo. El racismo sigue ahí de manera constante. Entonces, a mí lo que me interesaba saber, y eso investigué, y precisamente de eso estoy hablando en esta noche. Embajador, bienvenido, un placer tenerlo por aquí. ¿Cuál era la posición de los líderes adventistas, de los padres fundadores de la iglesia adventista, de los pioneros adventistas, Elena G. de White, Jaime White, José Bates? ¿Qué pensaba esta gente acerca de la esclavitud? ¿Cuál era su posición sobre eso? Y de eso es el que yo le voy a hablar en esta noche. José Bates escribió en su autobiografía en 1868, página 204, escribió: he estado en lugares donde he visto los horrores de la esclavitud. Y cuando vi a esos pobres esclavos azotados como ganado, se me rompió el corazón. Ante Dios he jurado que nunca seré partícipe de ella, ni directa ni indirectamente. La posición de José Bates fue de condena constante y continua
al flagelo de la esclavitud. Y esto él lo puso en su autobiografía, que la vino a publicar en 1868. No, murió no mucho después, pero acuérdense que el capitán José Bates fue marinero y vio todo ese tipo de cosas, fue capitán de barco. En un artículo publicado en 1855 en la Review and Herald, la revista adventista, que sigue siendo la revista adventista, del 21 de agosto de 1855, en la página 16, se le atribuye a Jaime White este artículo, aunque no estaba firmado, escribió: no podemos permanecer en silencio ante este crimen monstruoso. La esclavitud es una afrenta al cielo y una maldición para nuestra nación. Eso escribió Jaime White en la revista adventista en 1855. Antes de eso, en 1854, también escribió con referencia a la ley de esclavos fugitivos. Ustedes recuerdan que había una ley que fue promulgada en 1850, porque hasta antes de la guerra civil, la guerra de secesión, la esclavitud era legal, estaba dentro de los códigos jurídicos de Estados Unidos, y precisamente se promulgó una ley titulada la Ley de Esclavos Fugitivos, que exigía devolver a su amo, a su dueño, a cualquier esclavo que se escapara. ¿Cuál fue la posición de la iglesia y de los líderes de la iglesia al respecto? La ley de Dios nos enseña a esconder a los desterrados. Nos ordena. O sea, la ley de Dios nos ordena esconder a los desterrados y no entregar al que ande errante. La ley de los hombres convierte en crimen darles un vaso de agua o un pedazo de pan. Esta ley es contraria a la ley de Dios y debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Revista Adventista de 23 de marzo del año de 1854, página 56. O sea, la posición de los pioneros adventistas era clara, muy clara. Se escapó un esclavo, llegó donde nosotros, no debemos devolverlo. Aunque la ley humana, la ley civil diga que sí, la ley de Dios estaba para estos hombres y mujeres por encima de lo que dijera la ley civil, y ellos le dijeron a los miembros de iglesia, que no éramos tantos en ese entonces, que no devolvieran a los esclavos que huían. Elena G. de White escribió en 1861 lo siguiente: Dios está castigando a esta nación. En 1861, ya para agosto, ya la guerra estaba encendida. Dios está castigando a esta nación por el grave crimen de la esclavitud. Él tiene el destino de la nación en sus manos. Castigará al sur por el pecado de la esclavitud y al norte por haber tolerado durante tanto tiempo su influencia dominante y opresiva. No solamente iba a sufrir el sur por esclavista, por abusador, por criminal, sino que el norte por haber tolerado durante tanto tiempo que los estados del sur fueran esclavistas, también iban a ser castigados por Dios por haber permitido ese crimen de lesa humanidad. En el mismo número, eso salió en la Review and Herald del 27 de agosto de 1861, en el mismo número Jaime White afirmó: esta guerra es el resultado del pecado de la esclavitud. La mano de Dios está en ella. El Señor está revelando la hipocresía de una nación que se llama cristiana mientras comercia con carne humana. El Señor está revelando la hipocresía de una nación que se llama cristiana mientras comercia con carne humana. Y eso no se puede tolerar. Estas declaraciones reflejan cuál era la posición y la visión teológica sobre el juicio divino en la historia y una postura profética frente a la contradicción entre la fe cristiana y la esclavitud y la conducta de aquellos propietarios de esclavos que pensaban que estaban bien con Dios, iban a la iglesia, cantaban himnos, leían su Biblia
Incluso tergiversaban lo que decía la Biblia para justificar su proceder, su inconducta, su pecado. Terrible, porque hay gente que cree que está haciendo la voluntad de Dios mientras actúa completamente en contra de lo que Dios dice. En Letras y Manuscritos, volumen 11, una compilación de escritos de Elena G. de White, está esta cita, está en la parte 4. Dice lo siguiente: no ha llegado el momento de vivir tan plenamente a la luz del rostro de Dios, nosotros que recibimos tantos favores de Él, que sepamos cómo tratar a aquellos menos favorecidos, no desde la perspectiva del mundo, sino desde la perspectiva bíblica. ¿No es en esta dirección de donde más se necesita el esfuerzo cristiano? ¿No es aquí donde nuestra influencia debería actuar contra las costumbres y prácticas predominantes del mundo? ¿No debería ser tarea del pueblo blanco elevar el estándar de carácter entre las razas de color, enseñándoles cómo deben vivir los cristianos, ejemplificando el espíritu de Cristo y mostrando que somos una sola hermandad? Las palabras de este grupo de pioneros, de cristianos fieles, retumbaron y retumban todavía a través del tiempo para todos aquellos que quieran investigar, leerlas y proclamarlas como estoy haciendo yo en esta noche. Para Dios todos somos iguales. No hay distinción de raza porque, como dicen Gálatas, porque no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ojalá que este pequeño mensaje de esta noche, esta investigación corta, llegue a la conciencia de cada uno de nosotros y miremos a cada persona que está a nuestro lado como un hijo de Dios, como una criatura de Dios. Porque como dijo San Pablo en Atenas, porque de una sola sangre ha hecho todo el linaje de la tierra. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Les voy a agradecer que compartan este video para que llegue a más personas, para que más gente entienda cuál es la posición de Dios con respecto a la discriminación racial, al racismo, a la segregación por raza, todo eso. Tengamos bien claro esta situación. ¿Me permiten orar, por favor? Gracias, Padre, por esta oportunidad de conversar con los amigos. Que este tema, por favor, se quede en la conciencia y en la memoria de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Pasen muy buenas noches.